28 de marzo rendirá testimonio anticipado Mayra Salazar, pieza clave en el caso Metástasis y detenida en la casa de confianza del sur de Quito. Los disturbios de comuneros que se oponen a la consulta minera en la parroquia Palo Quemado de Cotopaxi dejan 3 policías heridos y 2 carros quemados. La procesión de Jesús del Gran Poder y otras romerías por la Semana Santa también tendrán cambios relacionados con la inseguridad. El gobierno de Joe Biden y la Corte Suprema de Estados Unidos se enfrentan por una ley migratoria que permite a la policía de Texas detener y deportar a los migrantes que crucen la frontera ilegalmente. Bienvenidos a Televistazo. Arrancamos la jornada informativa contándoles que ya hay fecha para que la procesada en el caso Metástasis, Mayra Salazar, rinda su testimonio anticipado. Hola, María Isabel. Gaby y amigos, buenas tardes. La diligencia será el próximo 28 de marzo. Metástasis, la infiltración narco. Mayra Salazar será trasladada bajo medidas de seguridad desde la cárcel del sur de Quito hasta la Corte Nacional para que rinda su testimonio anticipado en el caso Metástasis. Jacqueline Rodas con los detalles. El juez del caso Metástasis, Felipe Córdoba, atendió la petición de la fiscal general y dispuso que el 28 de marzo trasladen a Mayra Salazar a la Corte Nacional para receptar su testimonio anticipado. La procesada está detenida en la casa de confianza del sur de Quito y ahora forma parte del sistema de protección. Salazar tiene mucho que contar. Es una pieza clave en Purga y Metástasis, los 2 casos por delincuencia organizada que lleva adelante la Fiscalía. Fue pareja sentimental del narcotraficante Leandro Norero y tenía conexiones con líderes de bandas delictivas, jueces y políticos, según los chats que constan en el expediente. La audiencia será pública y los abogados de los otros 51 procesados podrán interrogarla. El mismo día rendirán testimonio anticipado la fiscal Lidia Sarabia, contra quien Norero planeaba un atentado, y Marcelo Lazo Saavedra, amigo del narcotraficante. Ellos lo harán por Zoom. El 28 de marzo será una jornada larga en la Corte. El juez también resolverá la solicitud de la fiscal para que dicte medidas de protección a favor de los 3 testigos, Salazar, Sarabia y Lazo, cuya vida está en riesgo. La fiscal pide una orden de alejamiento para que ningún procesado en el caso Metástasis se pueda acercar y la prohibición de actos intimidatorios en su contra y de sus familiares. Finalmente atenderá pedidos de revisión de medidas cautelares. Otras diligencias ordenadas por el juez son la apertura de más teléfonos celulares y dispositivos electrónicos incautados, la extracción de videos de YouTube, TikTok y X, en los que aparecen Leandro Norero y otros procesados. Un agente de tránsito fue asesinado la tarde del martes en Durán. La víctima, días atrás, había denunciado despidos irregulares en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil que se habían realizado con ayuda de Mayra Salazar y de los jueces que conforman la red de corrupción del caso Purga. Luisa María Heredia con el informe. Iba en una patrulla por la vía Durán-Yaguachi cuando fue asesinado. Byron Andrés Isalima Briones era subinspector de la Autoridad de Tránsito de Durán, pero hasta el 2019 formó parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM de Guayaquil, de la que fue desvinculado por un sumario administrativo. Pero en 2021 ganó una acción de protección por violación al debido proceso y lo reintegraron, hasta que un tribunal de segunda instancia, conformado por los jueces de lo penal, Johan Marfetán, Fabiola Gallardo y Ramos Lino, todos actualmente procesados en el caso Purga, revirtió el fallo y Isalima tuvo que salir nuevamente de la entidad. Días después de que la Fiscalía hiciera público el caso Purga, el teniente denunció ser una de las víctimas de despidos irregulares del ATM. En los chats extraídos del teléfono de Mayra Salazar, la ex relacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, se evidencia que Fadul Mosquera, asesor de la agencia, le pidió llevar casos similares al de Byron Isalima a segunda instancia para voltear los fallos que no eran favorables para
para la entidad. Ayer perdimos otra AP, acción de protección. Ayer se volvió a hablar y se volvió a recomendar. Lo que le ruego es que gestionen que esto vaya urgente a sala y poder voltear esto. Apelen y vemos todo en sala. ¿Qué daba la TM a cambio? Libertad total a los jueces y funcionarios judiciales que formaban parte de la red para que puedan cometer infracciones de tránsito sin ser multados. A partir del lunes se cumple lo acordado. Igual, si por X razón un agente multa, nosotros nos encargamos de que la impugnación sea administrativa. ¿Por qué no te conocí antes? Vivo teniendo multas de parqueo. Sobre este tema, la ATM publicó un comunicado asegurando que colaborará con la justicia en la investigación del caso. Y en su cadena radial de los miércoles, el alcalde Aquiles Álvarez dijo lo siguiente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Deberíamos de también sacar otro personal que los han dejado a dedo con contrato y se rascan la barriga. Si uno lo saca, sí sabe lo que pasa, ¿no? Viene un juez y lo reintegra. Entonces, hay que hacer una limpieza total porque hay manejos oscuros también para reintegrar a vagos que han recibido sueldos del municipio y no han devengado con trabajo. Otros casos, como el del agente asesinado, han sido denunciados en redes sociales. Este jueves será el 6º intento de Fiscalía para formular cargos contra la abogada Vivian Hernández. Horas antes de la audiencia, su abogado ha buscado posicionar una supuesta amistad entre ella y Diana Salazar, ante lo que la fiscal se pronunció, como informa Fabiola Santana. Este jueves, nuevamente la Fiscalía intentará formular cargos por lavado de activos contra Vivian Hernández. Esto si no hay nuevos incidentes que frenen la audiencia, como ya ocurrió en otras 5 ocasiones. Antes de esta diligencia, el abogado de Hernández, Alfonso Zambrano Pasquel, aparece en un video de 7 minutos publicado en el canal de YouTube Noticias de Ecuador. Es supuestamente una entrevista, pero no aparece entrevistador alguno. Entre la fiscal general Diana Salazar y la hoy procesada. En el video, el abogado sostiene que existe o existió una amistad entre la fiscal y Vivian Hernández y mostró una foto en la que las dos aparecen con Carlos Vera. Se hace el allanamiento al domicilio de la mamá de Vivian, ahora a fines de enero del año 2024. Allí encuentra en el allanamiento una fotografía. Esta es la foto. Esta foto fue replicada en redes sociales, incluso por el expresidente Rafael Correa, con quien Hernández tenía una amistad, según su abogado. La fiscal Diana Salazar respondió en su cuenta X y lo hizo contextualizando la fotografía. Ella reposteó un video del 11 de abril de 2019 en el cual Vera promociona una entrevista con ella. Allí aparece con el vestido que luce en la foto con Hernández y Vera. La fiscal escribió: la foto a la que hace alusión la defensa técnica de una procesada fue pedida después de una entrevista en 2019. Que responda ante la justicia como corresponde, no con historias. La abogada Vivian Hernández, 2 personas y 2 empresas son investigadas desde 2022 tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. En enero fueron allanadas sus viviendas y oficinas en Guayaquil y San Borondón. Ahora se espera la instalación de la audiencia de formulación de cargos, donde la Fiscalía dará detalles de lo que encontró en la investigación. El nombre de Hernández aparece en los chats del caso Metástasis. Minería, el nudo gordiano. Vuelven los enfrentamientos en la parroquia Palo Quemado en Cotopaxi. Cientos de manifestantes intentan impedir la socialización de la consulta para el desarrollo de un proyecto minero en el sitio. 2 vehículos fueron quemados y hay varios heridos. Patricio Viera con la noticia. Fue en la vía que conduce al centro de Palo Quemado, en el cantón Sicchos, donde unas 200 personas interceptaron 2 camionetas de la empresa minera La Plata S.A. y le rociaron gasolina hasta incinerarla. Según el parte policial, a bordo de los vehículos iban miembros de la policía y Fuerzas Armadas, quienes salieron corriendo al observar a la turba que se acercaba. Sucedió la tarde de este martes cuando los uniformados realizaban un control por la zona. 6 policías resultaron heridos, 3 de ellos fueron retenidos por la multitud durante 5 horas. Esto sucedió mientras 200 comuneros irrumpieron en las canchas deportivas del centro parroquial
para evitar que personal del Ministerio de Ambiente continúe con la socialización de la consulta previa para que arranque el proyecto minero La Plata S.A. en la zona, que se realizaba desde la mañana de este martes junto a 50 habitantes de los recintos Las Minas y San Pablo. Por su parte, el movimiento indígena de Cotopaxi, que se opone a la explotación minera en el área, señaló que los manifestantes fueron reprimidos con gas lacrimógeno y esto dejó 50 comuneros heridos. Esta mañana se volvieron a instalar las mesas técnicas de socialización con 8 funcionarios del Ministerio de Ambiente y con el resguardo de 210 policías y 100 militares, quienes permanecen patrullando las vías de acceso al lugar. Mientras 3 kilómetros al occidente de Palo Quemado, decenas de manifestantes se han empezado a agrupar para iniciar esta tarde una marcha en la zona. La dirigencia de la CONAIE pide declarar inconstitucional el acuerdo ministerial que creó un manual para regular la consulta previa en minería. Diego Puente explica el contenido de este documento que ha generado incluso el llamado a un levantamiento. El documento, que causa un nuevo problema entre la dirigencia indígena y el gobierno, tiene 15 páginas. Su nombre es largo, pero en resumen se trata del manual para aplicar la consulta previa en minería que está en vigencia desde el 6 de marzo. Son 22 artículos sobre las concesiones mineras que se encuentran en tierras de comunas y nacionalidades indígenas que pueden ser afectadas ambiental y culturalmente. La dirigencia indígena rechaza todo su contenido y por eso presentó el martes una acción de inconstitucionalidad, pero tiene especial objeción por 3 artículos. El 18 indica que los resultados tendrán el carácter de no vinculante y plantea la posibilidad de dar paso a la explotación así la población esté en contra, pero siempre y cuando se motiven las razones por las que no se puede modificar el proyecto y se establezcan las medidas que minimicen los impactos. No puede ser la consulta un mero requisito, sino tiene que ver con el consentimiento de ese territorio. Si al momento de ser consultado hay una afirmación o una negación, tiene que ser respetada en ese sentido. Según la Cámara de Minería, la decisión recae en el Estado, que al ser el dueño de los recursos puede establecer si se procede con el proyecto. Esto no contraviene, según ese gremio, el convenio de la OIT, que hace más de 20 años estableció la figura de la consulta previa. Otra polémica se genera por quienes pueden participar. El manual, en sus artículos 9 y 13, indica que una vez identificado el territorio, el Ministerio de Agricultura dará la información sobre qué comunas y comunidades serán consultadas. Si alguna fuera excluida, debe solicitar con razones fundamentadas por qué debe participar. Se le consulta a la comunidad ancestral, insisto. La ancestralidad tiene que estar probada y tiene que cumplir una serie de parámetros. Punto 1. Punto 2. ¿Quién hace la consulta previa libre e informada? No es la compañía, no es el concesionario, no es la comunidad, es el Estado ecuatoriano. La CONAIE insiste en que la regulación de la consulta previa debe realizarse mediante una ley orgánica y no por un acuerdo ministerial que creó el manual. La Cámara de Minería sostiene, por el contrario, que ante la falta de legislación, el manual solo recoge la jurisprudencia sobre la consulta previa emitida incluso por la Corte Constitucional. El informe para segundo debate de la Ley de Fortalecimiento Turístico se aprobó ayer con la oposición del correísmo. La norma incluye artículos para la reestructuración de deudas para el sector agrícola, para quienes deben al IES y hasta para créditos educativos. Pero hay cuestionamientos. Patricio Díaz informa. El oficialismo defiende el informe aprobado sobre la Ley de Fortalecimiento Turístico. Obtuvo 6 de 9 votos en la comisión. El texto mantiene los beneficios para que las aerolíneas puedan bajar el costo de los pasajes aéreos. El sector turístico recibe incentivos tributarios y reestructuración de deudas. Crea un fondo para promoción turística y propone abrir más habilitaciones para transporte en turismo. También incluye artículos que benefician a otros sectores, por ejemplo. Permite la reestructuración de créditos del sector agrícola, pecuario, pesquero, entre otros, con plazos que, dependiendo de la institución, podrían llegar hasta 80 meses. Según Valentina Centeno, jefa del bloque oficialista, los deudores del IES también tendrán facilidades de pago. Esto incluye a quienes tengan obligaciones por aportes atrasados, fondos de reserva y responsabilidad patronal. Los estudiantes que tengan pendientes pagos de créditos educativos y quieran acogerse aún a la remisión de multas, intereses y recargos, ya no tendrán que pagar el 50% del capital adeudado, sino solo el 10%.
La presidenta de la mesa justifica por qué se incluyeron en el texto temas que no son de turismo. Todos los alicientes que se han incluido son importantes para poder dinamizar la economía, que al final del día es lo que nos trae mayor turismo. El correísmo cuestionó que en el texto se faculte al presidente de la República la remisión de intereses, multas y recargos que provengan de obligaciones tributarias generadas durante el conflicto armado interno. Ya se hizo una remisión tributaria en una ley anterior. ¿Por qué dejar abierto de manera general para que cualquier ciudadano pueda acogerse a una nueva remisión tributaria en perjuicio de la recaudación de las y los ecuatorianos? El correísmo ha anunciado que no apoyará con sus votos el proyecto. La sesión de segundo y definitivo debate fue convocada para este jueves a las 5:45 de la tarde. El gobierno de Joe Biden y la Corte Suprema de Estados Unidos libran una batalla legal por la ley migratoria SB4 de Texas. La norma permite a la policía tejana detener a cualquier persona ante la sospecha de que haya cruzado ilegalmente la frontera. La Casa Blanca alega que la iniciativa es inconstitucional y la tiene bloqueada por un recurso de apelación. Mientras México advierte que no aceptará deportaciones hechas bajo esa ley. Es una polémica ley que por segunda vez es frenada en una corte de apelaciones. Cerca de la medianoche del martes, un tribunal puso nuevamente un bloqueo a la ley SB4 de Texas, horas después de que la Corte Suprema le diera luz verde. La ley SB4, creada en octubre del año pasado y aprobada en diciembre por el gobernador de Texas, Greg Abbott, permite a las autoridades de Texas detener y deportar a migrantes que sean sospechosos de haber entrado al país de manera ilegal. No solo se aplicará en la frontera, sino en todo el estado. Una parte de la ley habla de condenar de 2 a 10 años de cárcel por traficar migrantes indocumentados y un mínimo de 5 años de cárcel para quien dirija una casa en la que escondan migrantes. Es considerada una de las leyes más estrictas de todo Estados Unidos contra la migración ilegal, por lo que las organizaciones de derechos humanos, así como abogados de migración, advierten del riesgo de vulnerar los derechos de los solicitantes de asilo. La administración de Joe Biden presentó una demanda para anular la medida, al considerarla una violación de la autoridad federal, que además perjudicaría las relaciones internacionales. Pues México ha dicho que ya no va a aceptar la devolución de estas personas desde Texas hacia su territorio y lamentó que ese estado se haya convertido en un ambiente hostil para la comunidad migrante. Pausa y al volver. ¿Cuáles son los operativos de seguridad para las procesiones de cara al inicio de la Semana Santa en Ecuador? Ya le contamos. Galletas Amor doble crema. Procesiones. Cambios por el miedo. La tradicional procesión de Semana Santa Jesús del Gran Poder sí se llevará a cabo en Quito, aunque la capital se mantiene en semáforo rojo por el estado de excepción. Carla Delgado explica que hay algunas exigencias por temas de seguridad. La procesión del Jesús del Gran Poder sí se llevará a cabo el viernes 29 de marzo en Quito. Esto a pesar de que la capital sigue en semáforo rojo por el estado de excepción. El evento organizado por la comunidad franciscana convoca alrededor de 200.000 personas y ya cuenta con la autorización gubernamental tras un análisis de riesgos. Se ha establecido la necesidad de contar con un plan de seguridad para la realización de eventos y espectáculos públicos, requisito que antes no existía en la normativa, únicamente se exigía un plan de contingencia y emergencia que iba más enfocada al tema de gestión de riesgos. Otra exigencia de la presidencia es que la caminata que pasaba cerca del Palacio de Carondelet cambie de ruta por seguridad. El recorrido definitivo se definirá esta tarde durante la reunión del COE cantonal. En la procesión habrá por primera vez militares, al lado de policías y agentes municipales. Por lo cual contaremos con la presencia de 2.191 agentes de seguridad. La caminata tendrá un puesto de mando unificado. Se ha dispuesto en principio un aforo de 100.000 personas, pero las autoridades están conscientes de que al ser un evento al aire libre será difícil de controlar. La procesión del Jesús del Gran Poder se realiza en Quito desde 1961.
Y este viernes arrancan en Ecuador las procesiones por la Semana Santa. En Guayaquil, Quito y Ambato se preparan operativos de seguridad. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Con la aprobación otorgada este martes, se alistan las romerías en Guayaquil a propósito de la Semana Santa. La primera se llevará a cabo este 24 de marzo, día en el que se conmemora el Domingo de Ramos. La procesión de Jesús del Gran Poder arrancará a las 3 de la tarde desde la Iglesia San Francisco, en el centro de la ciudad. Los devotos recorrerán 30 cuadras y retornarán al punto de partida. Para cumplir el plan de seguridad aprobado, la caminata durará solo 1 hora y media. No habrá paradas y la misa final se celebrará dentro de la iglesia y no en la plaza. Habrá cierre de calles, Boy Scouts, doctores y policías. Sin embargo, aún no se define el número total debido a la reciente aprobación del evento masivo. Y del Espíritu Santo. En la capital se ha preparado 100 eventos para la Semana Santa. De esos, 16 son actos religiosos. La procesión de Domingo de Ramos partirá desde la Basílica a las 9:30 y llegará a las 11 de la mañana a la iglesia de San Francisco, donde habrá una misa campal. Serán 20.000 personas que estarán resguardadas por 215 elementos de policía, bomberos y municipales. Y todo está listo para la Caminata de la Fe, que inicia a las 6 de la tarde del viernes 22 de marzo, desde Ambato hasta el Cantón Baños en el Santuario de la Virgen de Agua Santa. Un recorrido de 44 kilómetros al que acuden al menos 30.000 devotos. La vía que conecta ambas ciudades será cerrada desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del sábado. El Servicio de Rentas Internas inicia los controles para los profesionales independientes que reciben pagos del extranjero. El organismo señala que ha detectado que hay personas que recibieron ingresos desde 2021 sin declararlos en su impuesto a la renta, como explica Bessie Granja. Al igual que los empleados en relación de dependencia, los profesionales freelance o que prestan sus servicios de forma independiente también deben presentar su declaración de impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas arrancó los controles tras la detección de ingresos pagados desde el exterior y que no han registrado tributo. Entonces, estos freelancers o nómadas digitales han percibido ingresos importantes en el año 2021 y 2022, ingresos que no han sido declarados, reportados en sus declaraciones de impuestos. Estos servicios están considerados según la ley como exportación de servicios. Entre los requisitos que según el SRI deben cumplir los profesionales freelancers constan RUC con la actividad, prestación de servicios profesionales, emisión de comprobantes de venta, facturación electrónica, registros de ingresos y gastos, declaraciones del IVA e impuesto a la renta. Esto debe ser reportado en su declaración de IVA como una exportación de servicios con tarifa 0% de IVA porque es una exportación y en el formulario de impuesto a la renta en el casillero de servicios profesionales. Blanca Moncada es periodista freelance para medios en el extranjero y explica cómo se ajustará con la nueva normativa. Aunque la institución no dio cifras de cuántos profesionales independientes deberán tributar, el organismo señaló que se enviarán notificaciones o a su vez, estos pueden solicitar información en las dependencias. Argentina y Uruguay sufren los embates de una tormenta. Las lluvias, granizo y fuertes vientos arrancaron techos y causaron severas inundaciones. En minutos, los detalles. En Guayas, Manabí y Los Ríos, la policía realizó esta madrugada un operativo conjunto con agentes de Gambia, un pequeño país de África Occidental. Hasta el momento se han ejecutado 10 allanamientos en los que se han capturado a 8 personas. En una de las casas se encontró más de 2.000 paquetes de cocaína. En Gambia, cada kilo de cocaína tiene un valor de $70.000. Las investigaciones duraron 3 meses. Al menos 62 países cuentan con bases de datos forenses que son usadas por fiscales y policías en investigaciones penales y humanitarias. En el caso de Ecuador, hay sistemas biométricos de identificación humana, pero no son suficientes. Merlin Ochoa con la información.
En el país hay 7 centros de investigaciones de ciencias forenses con al menos 3 sistemas biométricos de identificación humana, como son huellas dactilares, voz, imagen facial, además sistemas para determinar la trazabilidad de armas y correlación balística, usados en las investigaciones penales que realiza la Fiscalía y Policía. ¿Es suficiente para resolver todos los casos? El catedrático Daniel Pontón dice que no. ¿Cuántas muertes violentas ocurrieron el año pasado en el país? ¿Cuántas de ellas se han resuelto? Es marginal el número de resoluciones. Y eso básicamente tiene que ver con capacidades humanas, pero también tecnológicas. A los sistemas existentes se sumará la base de datos de ADN que se empezó a crear con los perfiles genéticos de la población carcelaria y posterior de policías, militares, personas procesadas penalmente y quienes pidan permiso para portar armas. La ley. El director nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá indica que su país fue pionero en Latinoamérica en 1998 al crear la normativa para construir perfiles genéticos y que a la fecha la base se sigue alimentando con la información de los 24,000 presos que hay en dicho país. También tiene una parte preventiva, porque aquellos que cometen delitos, por ejemplo, pueden ser más fácilmente detectados, como sería un homicida en serie, un violador en serie. Pero recalca que este proceso debe ser estrictamente regularizado. Porque en ese perfil médico hay información sobre qué enfermedades tengo, cuántos años voy a vivir, detalles de mi genética. Es más, en algunos países, como en Estados Unidos, una vez que se obtiene el perfil, se destruye la muestra. El doctor Pachar, quien además es miembro de la Red Iberoamericana de Ciencias Forenses y Criminología, indica que México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil y Chile también cuentan con este sistema, lo que facilita el cruce de información entre países. La excepción es Ecuador. Y acá ya tenemos miles de ciudadanos ecuatorianos que han pasado. Muchos de ellos han fallecido en la selva del Darién. Los cuerpos de estos migrantes fallecidos reposan en un cementerio humanitario en Panamá y la única manera que se puede lograr la identificación es mediante las bases y bancos de datos. El intercambio de esta información se complementa con los acuerdos firmados entre los países para que las investigaciones del crimen organizado tengan resultados óptimos. Una tormenta provocó caos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Además, se reportó una tormenta eléctrica en Montevideo y otras ciudades de Uruguay, como informa Eliana Suárez. Una tormenta azotó este martes a varias localidades de la provincia de Buenos Aires, siendo la 9 de julio una de las más afectadas. Los techos fueron arrancados y hangares del aeródromo quedaron destruidos. Incluso se reportó la caída de granizo que afectó carros y estructuras. El temporal comenzó en la tarde y pasadas las 7 de la noche provocó severas inundaciones. Vientos de más de 150 kilómetros por hora derribaron árboles y el agua entró en las casas. Se reportaron destrozos en viviendas y vehículos arrasados. Se conoció de una mujer de 80 años que murió en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Una reja cayó desde el balcón de un 9º piso y golpeó su cabeza cuando bajaba de un vehículo. Además, en Uruguay, una tormenta eléctrica se registró en la ciudad de Montevideo, así como caída de granizo de varios tamaños en la ciudad de Florida y San José. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta el posible embargo de sus bienes en Nueva York si dentro de 5 días no paga una multa de $464 millones al ser hallado culpable en un juicio por fraude empresarial. Trump tiene dificultades para conseguir quién le financie la multa y poder apelar a la sentencia, informa Pedro Jiménez. Los líos jurídicos del expresidente Donald Trump se han convertido en un problema financiero que amenaza su patrimonio en un año crucial para él, pues además está en plena campaña por volver a la presidencia. El 16 de febrero fue condenado a pagar $355 millones en un juicio civil por fraude. A estas alturas acumula intereses que elevan el total de la multa a $464 millones y le quedan solo 5 días para pagarlos.
Trump tenía la esperanza de conseguir una garantía de alguna compañía financiera o de seguros, pero más de 30 empresas le han dicho que no. Sobre todo porque un mes atrás le garantizaron $83 millones por la indemnización a la escritora Elizabeth Jean Carroll en una demanda por difamación. Trump ha dicho que no tiene la liquidez para enfrentar la multa, a menos que hipoteque o venda propiedades, lo que tampoco consigue en poco tiempo. El plazo vence el próximo lunes y se expone por tanto al embargo temporal de una parte de su imperio inmobiliario. Trump fue acusado por la fiscal de Nueva York, Leticia James, de incrementar de manera fraudulenta el valor de sus propiedades para beneficiarse de contratos y créditos durante 10 años. Y la multa impuesta corresponde a los beneficios que supuestamente obtuvo en la ciudad como consecuencia del fraude cometido. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá enfrentar a la justicia por usar un falso certificado de la vacuna contra el COVID-19. La Policía Federal investigó una supuesta trama para introducir datos falsos de vacunación en beneficio del entonces mandatario, su hija y asesores cercanos. Los delitos que enfrenta Bolsonaro son asociación criminal e introducción de datos falsos en el sistema público. Ahora corresponde a la Fiscalía General formalizar la acusación. El exmandatario de 68 años declaró ante la policía en Brasilia en mayo de 2023 que este es un caso fabricado en su contra y negó todos los señalamientos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que un alto representante diplomático se reunió con el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Qatar. Fue el primer encuentro entre funcionarios de China y Hamás, reconocido públicamente por Beijing. Ambos intercambiaron puntos de vista sobre el conflicto y el líder de Hamás subrayó la necesidad de un cese al fuego y la retirada de Israel de Gaza. China no ha condenado al grupo Hamás por el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel, aunque aboga por un alto al fuego inmediato para que se garantice la llegada de ayuda humanitaria y la protección de los civiles en la Franja de Gaza. Un informe de la empresa suiza IQ Air menciona que las 100 ciudades más contaminantes del mundo están en Asia y de ellas 86 están en India. El reporte que analiza la calidad del aire indica que en todas esas urbes se exceden los niveles máximos de contaminación ambiental aceptados por la Organización Mundial de la Salud. El estudio analizó específicamente las partículas finas, que son el contaminante más pequeño y peligroso, originado en la quema de combustibles fósiles, tormentas de polvo e incendios forestales, y que influyen en afectaciones como el asma, enfermedades cardíacas y pulmonares y el cáncer. Un petrolero surcoreano se viró cerca de una isla cerca de Japón, dejando 7 muertos y 2 desaparecidos. El buque, que cargaba ácido acrílico, logró enviar una señal de socorro antes de naufragar a consecuencia de una tormenta. La Guardia Costera reportó que había rescatado a 6 miembros de la tripulación y que estaban en busca de los desaparecidos. 2 muertos y 3 heridos dejó un siniestro de tránsito en la vía Guayaquil-Playas. Según la Comisión de Tránsito, el conductor de un tráiler se quedó dormido e invadió carril causando un choque. Vanessa Robles con el reporte. 5 comerciantes de mariscos del mercado Caraguay viajaron la madrugada de este miércoles hasta el cantón Playas para abastecerse. Pero al regreso, la camioneta en la que transportaban las gavetas con pescado se impactó contra un tráiler en una curva del distribuidor de tránsito de la vía Guayaquil-Playas, a la altura de Progreso. Producto del siniestro, el conductor de 24 años y un pasajero de 53 años fallecieron. Los otros 3 ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados hasta el hospital de Playas. La Comisión de Tránsito informó que cuando ocurrió el accidente, la calzada estaba mojada. Hasta la mañana, los vehículos permanecían a un costado de la carretera y se necesitaron grúas para trasladarlos hasta los patios de retención. Antártida, viaje al fin del mundo.
La 27ª expedición científica del Ecuador en la Antártida culminó su misión y cerró sus instalaciones a la espera de una próxima visita. Nuestro enviado especial Francisco Garcés constató la labor de científicos, personal del INOCAR y otras entidades que trabajan en investigaciones acerca del continente helado. Veamos el último reportaje de este especial con el fin de las operaciones en la Antártida. Concluyen las operaciones de los miembros de la Armada, quienes han pasado más de 90 días, más de 3 meses aquí en la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador en la Antártida. El cierre de la estación científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador en la Antártida pone en actividad frenética a todo el personal, tanto de miembros de la Armada como el equipo científico. Todos se apresuran a sellar ventanas y a tapar cualquier hueco por el que se pueda filtrar el agua o la nieve del invierno al que estará sometida la infraestructura por los próximos 8 meses. Una parte del personal sube la ladera para llegar a la fuente de agua y de uno en uno retiran los tubos. No pueden quedar en el terreno porque se congelarían y se romperían. En otro espacio se acomodan las máquinas y activos de la estación que deben volver al Ecuador. Se los empaqueta y protege para embarcarlos para su movilización por mar. Los botes y vehículos son guardados en la casa de botes, la estructura más cercana al agua. Claro, podríamos decir que retornamos con la satisfacción del deber cumplido. Dentro de la estación, los investigadores empacan sus equipos y las muestras recogidas para que regresen en las mejores condiciones al Ecuador, en donde concluirán los análisis especializados. Al mismo tiempo se sellan los ingresos y queda habilitada solo una puerta, mientras cualquier aparato queda embalado en su sitio para el uso de la próxima expedición. Y la tradición se mantiene, una pausa en los trabajos para dejar la huella del paso de la 27ª expedición científica del Ecuador en la Antártida. Las flechas hechas a mano por el personal fueron fijadas a un poste y plantadas en el lugar asignado, junto a las de expediciones anteriores. Varios miran sabiendo que la misión termina, pero con el deseo de volver a la Antártida y mantener la presencia del Ecuador en este continente. 4 universidades del país conformaron un consorcio para verificar la presencia de metales pesados en alimentos. La investigación es realizada y detectaron cadmio, aluminio y plomo en salsas, especias, leche y cacao. Luis Alfredo Zúñiga informa a dónde enviaron los resultados. La academia ha tomado acción con respecto a la alerta sobre metales pesados en alimentos que consumen los ecuatorianos. 4 universidades conformaron el consorcio de inocuidad alimentaria y desde los laboratorios de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, la Universidad de Cuenca, la Escuela Superior Politécnica Nacional y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, se han hecho estudios y hay resultados. Luego de analizar 80 muestras de canela en Quito, Imbabura, Latacunga y Cotopaxi, se determinó que el 25% tuvo presencia de plomo por encima de lo permitido. Algunas marcas de té con canela, de estos de manzana con canela, que efectivamente también dan positivo para plomo con cantidades importantes. Y hay unas pocas que efectivamente hemos encontrado que son canelas que están libres de plomo. En la provincia de Esmeraldas también se ha recolectado muestras de peces y conchas. Ahí hubo evidencia de mercurio, posiblemente debido a los residuos de minería ilegal que se desechan en los ríos. Desde la PUCE aclaran que no son todos los peces. Se han tomado muestras de leche en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, y en ciertas se ha detectado aluminio y plomo, contaminación que no está relacionada al tipo de envase. Además, se analizaron muestras de cacao en provincias amazónicas y en algunas hay presencia de cadmio, que es otro metal pesado no apto para el consumo. La ESPOL dice que es necesario mayor financiamiento para profundizar la investigación y en su caso ejecutan un estudio del análisis de riesgo por alimentos con plomo. Estas investigaciones ya están en manos de la ARCSA. Las instituciones superiores señalan que es importante determinar el origen de la contaminación para encontrar formas de mitigarla.